era Nerón. Nerón al año siguiente muere, en el año 68, se suicida porque parte de su ejército se rebeló. Y Pablo, un tiempo antes de que sucediera esto, escribe su última carta. Su última carta, de las que se llaman las cartas pastorales, porque están dirigidas a una sola persona, no es como las otras, Romanos, Efesios, que es un grupo de personas. Y es a su amado discípulo Timoteo. Y Timoteo, que era por allí un joven un poco tímido, seguramente al ver a su líder allí preso, con sentencia de muerte, habrá pensado, eso es lo que me espera. Yo soy seguidor de Jesucristo, seguidor de Pablo, y veo sus penurias, cómo sufre, está preso, sentencia de muerte. Eso me espera a mí. Y Pablo allí, sabiendo lo que le esperaba, le escribe su última carta. Es la última carta de Pablo, de las 13 que él escribió. Casi un tercio del Nuevo Testamento está escrito por Pablo. Es su segunda prisión allí en Roma. Y realmente Pablo no creía que iba a ser liberado. Tal vez el Señor se lo reveló, pero él sabía que de esa cárcel no salía. Y allí, en 2 Timoteo, que me acompaña, en el capítulo 2, él está diciendo a ese discípulo amado que tal vez estaba con temores, con dudas, sintiendo rechazo por la predicación del Evangelio. Y él dice allí, en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 10. Le dice, Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, por el cual sufre penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Pablo sabía que de esa no salía, porque él, allí, una hoja más adelante, en el capítulo 4, él dice, allí en el capítulo 4, dice, en el versículo 6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Él sabía que había una sentencia de muerte sobre él, y el tiempo de mi partida está cercano. Y esas 3 comparaciones que le hizo a Timoteo allí al comienzo del capítulo 2, cuando compara la lucha del cristiano con un soldado, con un atleta y con un labrador, y aquí dice, he peleado la buena batalla, con esa armadura que nos hablaba Jorge en la Santa Cena. He peleado la buena batalla. ¿Y por qué es buena? Porque el triunfo ya está asegurado por el Señor Jesús. Y él dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Posiblemente Timoteo era naturalmente tímido y necesitaba estas palabras de aliento de un hombre condenado a muerte. De un hombre que sabía que por su fe iba a ser muerto. Y por eso que él en el capítulo 1 le da palabras de aliento. Aliento, le da también instrucciones, diciendo, vamos Timoteo, sigue adelante, no te detengas, no tengas miedo, no te avergüences, no seas tímido. Y le dice allí, por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 1, en el versículo 6, dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Timoteo, aviva el fuego, no te amilanes. En el capítulo 8 dice, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. No te avergüences, Timoteo. Participa de las aflicciones de todo hijo de Dios cuando vive conforme al Evangelio. Retén las formas de las sanas palabras, allí en el versículo 13. Guarda el buen depósito. Luego, en el capítulo 2, empieza con el versículo 1 y dice, Timoteo, esforzate en la gracia
Allí significa esa palabra, fortalecete. Fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Y así le hace la comparación, dice, sufre penalidades, bueno, compara allí con un soldado que pelea, sufre penalidades, con un atleta que corre, con un labrador que espera con paciencia el fruto de la tierra, dice, sufre penalidades como un soldado. Y luego le dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento del todo. O sea, Timoteo, no te amilanes. Adelante, sigue firme. No importa si me ves preso, no importa si me ves que estoy con sentencia de muerte. Sigue tú el camino que tienes que seguir. Y así como leímos en el versículo 8, dice, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Está dando esta recomendación, así aparece allí. Si me decía Ariel que lo puedes poner. Ahí está. Acuérdate de Jesucristo. Aquí esa palabra está, el verbo está en modo imperativo y en tiempo presente. O sea, significa siempre. Timoteo, siempre acuérdate de Jesucristo. Es una palabra también para nosotros hoy, acordarnos siempre del Señor Jesús. ¿Y por qué? Para seguir su ejemplo. Allí en Primera de Pedro, en el capítulo 2, Primera de Pedro 2:21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció con nosotros, dejándonos ejemplo. Acordarnos del Señor Jesús, que Él es nuestro ejemplo, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas. Acuérdate del Señor Jesucristo para que sigamos sus pisadas. Y en 1 Corintios 15:57, ese hermoso capítulo que habla sobre la resurrección, allí, luego de explicar por qué tenemos esperanza, como cantamos, allí termina ese capítulo 15 de 1 Corintios, diciendo, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de él, lo cual te tienes que acordar, Timoteo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Para estar firmes y constantes es necesario permanentemente recordar al Señor Jesús. Que no es solamente un recordatorio como alguien que recuerda a un familiar que ya no está y ve por ahí una foto vieja y lo recuerda como algo del pasado, sino que como el Señor vive y reina, es un recordatorio, es decir, tener siempre presente al Señor y vivir en su continua presencia. La pregunta que surge es, ¿cómo es posible acordarme siempre y en forma constante de Jesucristo en medio de un mundo tan asfixiante, en medio de un mundo tan demandante, con tantos problemas, con tantas luchas, en la familia, en el trabajo, en la economía, con los amigos, en la sociedad, vive totalmente de espaldas a Dios? ¿Cómo hacer? Acordarme del Señor Jesús en medio de un mundo con normas y estilo de vida totalmente contrario al Evangelio. Pues bien, teniendo la mente de Cristo, como dice la palabra de Dios, nosotros tenemos la mente de Cristo, mirando las cosas de arriba, las que no se ven, porque dice la palabra que las cosas que se ven son perecederas y las que no se ven son eternas, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, orando sin cesar, como diríamos hoy, allí en Efesios, orando en todo tiempo, y como también Pablo se lo repite a los tesalonicenses, oren sin cesar, teniendo permanentemente la mente al Señor, leyendo su palabra, cantando y escuchando alabanzas, las actividades diarias. Cuando voy con el auto y conduciendo, y en vez de poner la radio y escuchar
periodistas y a políticos que hablan y hablan, su trabajo es hablar. Obvio, a un locutor de radio le pagan por hablar. Ponemos alabanza, una radio cristiana. Cuando el ama de casa esté allí lavando los platos o haciendo la comida, puede escuchar de fondo un televisor también con políticos y periodistas que hablan y hablan y hablan cosas del mundo. Poner música cristiana, con letra cristiana, que nos recuerde la obra de Cristo, que nos recuerde la cruz de Cristo y la tumba vacía. Su obra a nuestro favor y su gloriosa resurrección que nos dio la vida eterna. Tomando conciencia que estamos viviendo en su continua presencia, en todo momento y en todo lugar. En Él vivimos y nos movemos y somos linaje de Dios. Permanentemente recordando al Señor Jesús. Compartiendo tiempo con nuestros cristianos, como estamos haciendo ahora, en las actividades de la iglesia, teniendo siempre presente la cruz, donde el Señor Jesús derramó su sangre preciosa y por el cual tenemos la salvación, y también la tumba vacía que nos regala esa vida eterna. Y la gracia de Dios derramada en nuestro corazón. Esa gracia de Dios que nos inunda cada día, y como dice allí el apóstol, si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para Dios morimos. Dice, sea que vivamos, o sea que muramos, somos del Señor. Es por eso que Pablo no le tenía miedo a la muerte, y no le tenía miedo a esa espada que cortó su cabeza, porque sabía que su vida está en Cristo, y si él vivió para Cristo, también murió para Cristo y con Cristo. En segundo lugar, dice, del linaje de David. Timoteo, Jesucristo, acuérdate de Jesucristo, no es un profeta más, no es un maestro más, él es el Mesías prometido. Allí en Romanos, en el capítulo 1, lo mismo le dice el apóstol Pablo a estos hermanos de Roma. Le dice Romanos en el capítulo 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Está diciendo allí que una de las naturalezas de Jesús es la naturaleza humana, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Allí está diciendo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, y sigue diciendo, resucitado de los muertos. Ahora bien, en el original, el texto dice, acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos, del linaje de David. ¿Qué está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, de las persecuciones, de los conflictos, de las prisiones, inclusive de la amenaza de muerte, en medio de todo eso, acuérdate que Jesucristo vive y reina. Resucitado de los muertos, Él vive. Del linaje de David, Él reina. Y no solamente un reino terrenal, sino un reino eterno y espiritual. Timoteo, no te amilanes. Adelante, sigue tu carrera, sigue tu camino. Y acuérdate de Jesucristo, que Él vive y reina en todas circunstancias. Y hermanos, qué gran mensaje para nosotros. Acuérdate de Jesucristo, que Él vive y reina. Lo que estemos pasando, sea una lucha, un problema, una dificultad, una enfermedad, una situación difícil. Acuérdate de Jesucristo, que Él vive y reina. Y Él dice allí, resurrección de los muertos conforme a mi evangelio, y por este evangelio yo sufro penalidades. El mundo siempre, en toda época y en todo momento, fue opositor al evangelio. Siempre ha habido un choque, hay un roce. ¿Por qué? Porque el evangelio es una contracultura, o sea, está opuesto a lo que el mundo ofrece, lo que el mundo pregona, lo que el mundo dice. Por lo tanto, ¿qué hay? Hay oposición, hay rechazo, hay burlas, hay desprecio.
hay violencia. ¿Hasta qué punto? En la época de Pablo, hasta la cárcel, fíjense que dice, sufro penalidades, como diciendo, hasta prisiones. Sí, me azotaron, me pegaron, me dejaron como muerto, sufro penalidades, hasta prisiones. En nuestro mundo occidental estamos bastante cómodos, bastante tranquilos. No hay allá afuera un carro de asalto preguntando quién es creyente. Dijeron no. Pero tal vez no sea siempre así. Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 4. Allí el apóstol relata un poco, nada más, todo lo que él tuvo que pasar. 2 Corintios, vamos a leer 4 del 7 al 11. Dice, pero tenemos este tesoro, o sea, este evangelio, esta proclamación de la vida eterna de Cristo Jesús, en vasos de barro, que somos nosotros. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos, dice, atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Estamos perseguidos, mas no desamparados. Estamos derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y en el versículo 16 dice, por tanto, no desmayamos, o sea, ante todo esto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Timoteo, note a Milanes. Sigue adelante. Acuérdate de Jesucristo. Por el Evangelio yo sufro penalidades, hasta prisiones, y dice como si fuera un malhechor, como si fuera un delincuente. Pedro dice, si hacemos lo bueno y sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y luego sigue diciendo allí el apóstol, yo estoy preso, yo sufro penalidades, estoy preso. Pero la palabra de Dios no está presa. Podrán encarcelar al mensajero, pero nunca podrán encarcelar el mensaje. Isaías, allí, este texto conocido, vamos a leerlo. Isaías, en el capítulo 55, versículo 10 y 11, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que envíe. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, nunca puede ser aprisionada. Hubo épocas en la historia donde se quemaban hogueras con las Biblias, porque estaba prohibido leerla. Aquel que tenía una Biblia y leía la Biblia era condenado a muerte. Se quemaban los libros, diciendo que este libro no se publique más. Nunca pudieron detenerla. Hoy en día, la palabra de Dios está al alcance de un clic, al alcance de un botón. Cualquiera, en cualquier lugar de la tierra, puede tener cualquier texto para leer. Nadie podrá decir, yo no estaba enterado, no estaba a mi alcance la palabra de Dios. Está hoy al alcance de cualquier persona, solamente que el corazón incrédulo la desprecia. El corazón que no cree prefiere ver otras cosas que sean divertidas, que halagan la carne, pero no la palabra de Dios. Pero nadie podrá decir que no
tenía a mano, al alcance, la palabra de Dios. Y dice Pablo, ¿cómo la palabra de Dios no puede estar presa? Por lo tanto, dice, todo lo soporto por amor de los escogidos. El objetivo de Pablo era que las almas se salven. Y para eso estaba dispuesto a sufrir penalidades. Hoy día muchos misioneros en diversas partes del mundo sufren también penalidades por predicar la salvación en Cristo. Algunos están presos, otros han dado su vida. En las iglesias allí, en países donde está prohibido predicar el Evangelio. Así que, hermanos, nosotros tenemos que tomar conciencia cada día, cada hora, cada minuto. Primeramente de la continua presencia del Señor en nuestras vidas, acordarnos de Jesucristo, de su obra en la cruz, de su resurrección, porque Él vive y reina por todos los siglos. Tal vez los tiempos cambien, ahora tenemos libertad para predicar, nadie nos persigue, nadie nos encarcela, nadie nos quiere matar, pero quizás no siempre sea así. Quizás vengan momentos donde ser creyente sea algo subversivo, algo que va en contra de las leyes establecidas, y reunirse aquí en la iglesia a escuchar el Evangelio, a tener una Biblia, sea tan contrario al sistema del mundo que pueda haber leyes que los prohíban, y por allí hay persecución, hay penalidades, hay cárcel y también, ¿por qué no, muerte? Así que podemos resumir el mensaje de hoy con estas 3 palabras. Acordate de Jesucristo. Siempre, en todo momento y en todo lugar. Los invito a que se pongan de pie y vamos a orar para que este consejo de Pablo a su discípulo amado Timoteo, donde Pablo estaba en una situación tan difícil, uno podría decir, pero humanamente Pablo podría decir, pero ¿qué me está pasando? Yo predico el Evangelio, pero resulta que estoy preso, estoy por morir, tengo tantas pruebas, tantas luchas. Sin embargo, él nunca se quejó. Al contrario, estando en esa situación tan difícil, alentaba a su discípulo. Sigue adelante, sufre penalidades, no te detengas, no te avergüences. Que esta palabra sea para hoy, para nosotros, por si los tiempos cambian y no sea tan fácil y tan cómodo ser un hijo de Dios. Señor, te damos gracias por esta palabra, porque sabemos, Señor, que sale de tu boca esta carta que el apóstol Pablo dirigió a su discípulo Timoteo, y también, Señor, que sea una advertencia para nosotros, para nuestra vida, que una vida de soldado no es nada fácil, hay penalidades, hay privaciones. También el atleta que corre y se abstiene de tantas cosas, o el agricultor, Señor, que espera con paciencia el fruto de esa cosecha. Señor, que tomamos el ejemplo de Timoteo, que está allí escuchando esta advertencia de parte de Pablo, de seguir adelante y en todo momento y en todo lugar acordarnos de Jesucristo. En cada circunstancia, sea una circunstancia feliz, una circunstancia difícil, o si hay luchas, o hay pruebas, o hay momentos difíciles, que podamos permanentemente, Señor, acordarnos del Señor Jesús. Señor, que nuestro hogar se impregne de tu palabra, se impregne de alabanza, recordando siempre tu obra de amor para con nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, y en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, y la próxima reunión es el día miércoles a las 20.